Estimados amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a este programa que empezamos esta nueva serie en la cual estamos enfocándonos en Israel, como siempre. Tampoco es nada novedoso, lo hacemos todos los días. Vamos a tener este viaje que estamos haciendo, lo vamos compartiendo con todos ustedes. Ayer estuvimos en el Museo del Holocausto y ahora vamos a estar viajando por diferentes lugares. Así que se lo vamos a ir contando, le vamos a ir diciendo dónde vamos, qué es lo que hacemos y sobre todo enfocándonos en Israel, porque además, sorpresa, no sé si es sorpresa o no, pero estamos preparando el próximo viaje. Sí, vamos a viajar todos los que puedan, vamos a viajar a Israel. Lo estamos preparando, ¿eh? Así que ahora estamos haciendo los prolegómenos para que esto pueda efectuarse en un tiempo apropiado. Así que no se pierda nada del canal porque va a haber mucha información y además tenemos sorpresas todavía, ¿eh? En estos mismos días interesantísimas para todos. Un fuerte abrazo y continuamos con nuestro programa. Bienvenidos a Labranza TV. Información con devoción. Devoción por la verdad. Y contando las noticias como usted las contaría, pero encima desde Israel. Un fuerte abrazo para todos. Última hora. La Fuerza Aérea israelí confirma que participó en un simulacro multinacional que incluyó a Qatar. Esto está actualizado hace 4 minutos. Seguimos con la información. Mire, hay una nueva actualización, vamos a verla ahora mismo, una nueva actualización. El señor Wickoff dice en Rusia sobre las conversaciones con Putin sobre Ucrania. El enviado especial del presidente norteamericano Donald Trump, Steve Wickoff, voló hoy a Rusia para conversar con el presidente Vladimir Putin sobre la búsqueda de un acuerdo de paz en Ucrania. Agregó que sus dos hombres también podrían discutir una reunión con Trump y Putin. Está hablando en directo de ambos. El medio de comunicación Izvestia publica un vídeo de Witkoff saliendo de un hotel en la segunda ciudad rusa de San Petersburgo, acompañado por Kirill Dmitriev, el enviado del señor Putin. El señor Quifford se ha convertido en una figura clave en el acercamiento, dicen los medios, intermitente entre Moscú y entre Washington, en medio de conversaciones sobre el lado ruso de posibles inversiones conjuntas en el Ártico y los minerales de tierras raras. El señor Putin también estuvo hoy en San Petersburgo para celebrar lo que el Kremlin llamó una reunión extraordinariamente importante sobre el desarrollo de la Armada rusa que se encuentra en medio de una importante campaña de modernización y expansión. La reunión será la tercera en este año y se produce en un momento en las tensiones entre Estados Unidos con Irán y, recuerden, y China, dos países con los que Rusia también mantiene estrechos vínculos y están severamente las conversaciones muy tensas por el programa nuclear de Teherán y una creciente guerra comercial con Beijing, o sea, en otras palabras, con China. El señor Clifford debe estar en Omán el sábado para conversaciones con Irán sobre su programa nuclear, con el que ha tratado con el señor Trump, que sigue amenazando a Teherán con una acción militar si no acepta un acuerdo. En todo esto, Moscú pues ha intervenido también y se ha puesto, vamos a decirlo de esta manera, intentando, no digo resolver la situación, porque la verdad no se trata de que trate de resolver, sino más bien lo que trata es de intervenir a su favor. El señor Putin y el señor Trump han hablado por teléfono, pero aún no se han reunido cara a cara desde que el líder norteamericano regresó a la Casa Blanca en enero en su segundo mandato. Seguimos con las actualizaciones. Hace 9 minutos, el secretario de Energía de Estados Unidos dice que podemos detener las exportaciones de petróleo a Irán. El secretario de Energía de Estados Unidos dice que Estados Unidos, valga la redundancia, podría detener sus exportaciones de petróleo a Irán como parte del plan del presidente Donald Trump para seguir presionando a Teherán por su programa nuclear. El regreso de enero, en enero de la Casa Blanca a la Casa Blanca, el señor Trump, quien en su primer mandato ya retiró a Estados Unidos de un acuerdo con Teherán, está interviniendo en sus exportaciones de petróleo y ha vuelto a aportar un enfoque mucho más duro al poder del Medio Oriente sobre su trabajo nuclear. Las exportaciones de petróleo iraní, recuerden, se recuperaron bajo el mandato del señor Biden,
quien se convirtió en el presidente después del mandato del señor Trump. Y ahora, en 2025, aún no ha mostrado una disminución según los datos de la industria china, que se opone a las sanciones unilaterales a la compra de la mayor parte de los envíos de Irán. Mire, están diciendo los analistas, es realmente factible. El presidente Donald Trump realmente lo hizo ya en su primer mandato. Por tanto, cuando se le preguntó cómo Estados Unidos puede hacer cumplir su política de máxima presión con Irán, estaba diciendo el señor Donald Trump que podemos seguir a los barcos que salen de Irán. Sabemos a dónde van. Podemos detener las exportaciones del petróleo iraní. Mire, este es un plan que está presentando el señor Donald Trump. No voy a hablar sobre la metodología específica de cómo va a suceder esto, pero podemos apretar los tornillos, se habla coloquialmente, sobre Irán al 100%. Y cuando ICESI le preguntó si Estados Unidos detendría los barcos iraníes en el mar, pues esta es la descripción que ha dicho. Sí, podrían detenerlos, en realidad. Irán dijo hoy que estaba dando conversaciones nucleares de alto nivel con Estados Unidos para el sábado, recuérdenlo. Una oportunidad, dicen genuina, después de que el señor Trump amenazara con bombardear si las discusiones fracasaban. Recuerden ustedes que la amenaza sigue pendiente. Además, también se predice que habría una perspectiva positiva para la demanda y la oferta de petróleo en los próximos años, bajo las políticas del señor Trump, y que se demostrará que la preocupación en los mercados sobre el crecimiento económico es errónea. Esa es la visión que está compartiendo el señor Trump. Mire, noticia hace 37 minutos es esta noticia, ha salido un titular. Oficiales de las FDI permitieron que el rabino ayudante se reuniera con un soldado en Siria antes de Pesach sin la aprobación adecuada. Esto es lo que está diciendo en la oficina de las FDI. Los oficiales de las FDI permitieron que un conocido rabino, Shlomo Aviner, de 82 años, y uno de sus ayudantes ingresaran a Siria a principios de este mes para reunirse con los soldados antes de Pesach, antes de Pascua. El ejército dice que su entrada en Siria no fue aprobado a través de los canales correspondientes. Sin embargo, no se espera que se impongan, evidentemente, sanciones. Según las FDI, Aviner y su ayudante son reservistas activos y entraron en Siria como parte de su papel en las reservas para entregar contenido antes de Pascua, para ayudar, para animar. Su entrada en territorio sirio fue aprobada sin la autorización pertinente, ha comunicado el ejército, aunque agregó que investigó el proceso por el que se aprobó su entrada en Siria y los procedimientos que se utilizaron. Las FDI han sido desplegadas, recuerden, en 9 puntos dentro del sur de Siria desde la caída del régimen de Assad en diciembre, principalmente dentro de una zona de amortiguamiento patrullada por la ONU en la frontera entre los países. Solo ha habido, de momento, digo de momento, 2 incidentes menores de tropas bajo fuego desde entonces, durante las operaciones más profundas dentro de Siria y no en los puertos cerca de la frontera. En noviembre de este año, el investigador civil Zed Erlich, de 71 años, que no estaba en la reserva, recuerden, pudo ingresar en un área del sur del Líbano donde se estaban llevando a cabo combates, entró sin esa aprobación correcta y murió junto con un soldado que estaba siendo escoltado. Estamos haciendo una vista de esto que tenemos al fondo, es Judea y Samaria. Estamos con Marcos, estamos con su hijo, estamos con doña Isabel. Les vamos a contar lo que estamos viendo en esta zona. Pero es cuando hablamos de Judea y Samaria, ¿no? Bueno, pues mira, lo que tenemos al fondo son los poblados árabes, que se ven como aquella línea de, como una especie de ¿cómo decirlo? Una barrera, parece, ¿no? Toda esta zona es lo que se conoce como Judea y Samaria. Bueno, toda esta zona no, hay más. Pero bueno, de momento estamos entrando en Judea y Samaria. Nada de Cisjordania, que nadie se confunda. Va a dar una introducción don Marcos de lo que vamos a ir viendo. Adelante, don Marcos, díganos ustedes. Hola, queridos amigos del canal. Primero que es un placer estar aquí en Israel con don José y con doña Isabel.
Es un sueño tenerlos aquí y poderles enseñar el país que tanto ellos como yo amamos. En estos momentos nos encontramos dentro de Judea y Samaria, en la ciudad de Ariel. La ciudad de Ariel es una ciudad que en principio fue un asentamiento y se creó en el año 1978 y no se consideró como una ciudad hasta el 1998. Aquí en esta ciudad de Ariel hay entre 50 y 80.000 habitantes. Es una ciudad que está aproximadamente a unos 30 kilómetros de Tel Aviv. Hay mucha gente que vive aquí, primero porque es más barato que vivir en el centro del país, y es el asentamiento más grande que hay dentro de Judea y Samaria. Hubo un conflicto aquí debido a que no se reconoció como ciudad hasta 1998. Y desgraciadamente, tanto en el camino como a los alrededores de esta ciudad, desgraciadamente han habido muchos atentados donde ha muerto gente. Pero como podrán comprobar, lo que tenemos detrás son poblaciones árabes y Ariel se encuentra en un pasillo que tanto a la izquierda como a la derecha hay poblaciones árabes. Ariel se encuentra en una carretera que si la cruzamos desde el mar hacia el interior, llegamos al Mar Muerto. Hay aproximadamente 40 kilómetros, lo que quiere decir que de aquí a la frontera con Jordania hay unos 45 kilómetros. Ese es el lugar donde nos encontramos ahora mismo. Vamos a ir ahora a la universidad, ahí vamos a ver algún sitio más. Esto es una zona donde se les da, cuando los estudiantes acaban su curso, pues aquí se reúnen en estas gradas que ustedes ven aquí, y esa pantalla grande que hay ahí, y bueno, pues se les hace esa actuación que se hace al final, al acabar un curso, se les da sus diplomas, etcétera, etcétera. De aquí lo que ven ustedes al fondo es la parte árabe, en esta zona, Judea y Samaria, no se les olvida a nadie que estamos en Judea y Samaria. Así que atentos porque esto va a formar parte también de lo que tenemos que decir en sucesivos programas. Bueno, aquí estamos. Un fuerte abrazo. Seguimos adelante. Te pregunto, mira Marcos, ¿qué es lo que tu gente, tus hijos, piensan acerca de este amor que tenemos por Israel o esta manera de transmitir el amor hacia Israel? ¿Lo pueden comprender? Para ellos es muy difícil entender el amor que vosotros podáis tener por Israel y el amor que la gente que nos está viendo, porque tú tienes que tener en cuenta que ellos han crecido en un ambiente donde sabiendo que la gente fuera de Israel no los quiere. ¿Okay? Además, son gente joven y han vivido desde que han nacido con esa influencia de Occidente, de que no los quieren. Entonces es muy difícil para ellos entender que haya gente como vosotros que tenga el amor difícil por de Israel. creer, ¿no? Para ellos es el no va más, que haya gente que es difícil de creer que eso sea una realidad, que haya gente que realmente ame a Israel. Sí, ayer estábamos en el museo y cuando estábamos en la cúpula donde estaban todas las fotografías, el recuerdo de todas las personas que fueron asesinadas, había un grupo de jóvenes soldados, ¿no? Y cuando una de ellas me vio la camiseta que ponía, ella se quedó sorprendida y yo le dije así con él y se sonrió, ¿no? Pero la mayoría se extrañaban, ¿no? De verlo y de leer de ver que estábamos ahí. Exactamente, y más gente que está en el ejército se extraña un poco de que haya gente que vean que pone aquí soy Israel o estoy con Israel, como diciendo... ¿De dónde han venido, ¿De no? dónde han venido esta gente, no? Entonces, esta es la cuestión. Es muy difícil para la gente joven en este país el poder saber que haya gente que aman a Israel, pero bueno, afortunadamente claro, es un hecho, ¿no? Y aparte también es una esperanza de que sepan que hay gente que quiere construir el futuro con ellos.
¿Se lo doy a él? Sí, claro. Okay. If you want to talk something, si quiere hablar algo en inglés, puedo hablar. En inglés mejor, En claro. lo que La quiera. gente entiende en inglés. ¿Estás grabando? Adelante. Esta situación que hemos hablado se las está diciendo esta persona que tengo a mi lado, que con mucho orgullo les digo que es mi hijo. Su nombre es Jason Moshe y yo quiero que lo escuchen de su propia persona, qué es lo que sienten. Moshe, what do you think about people like Isabel and Ignacio that coming to Israel and thinking that, you know, this is a beautiful country and they pray for the country and they really like the country? What do you think about it? So first of all, it's most like we thank them very much because it's not something that in today's world we see a lot. We don't see a lot of people that actually support Israel and know the real side of the things. So it's first of all it's amazing to see people like this that really like Israel and the Am Israel and all those things. And what else? And that's it. I wanted the people to hear it from you and not from me. So thank you very much for addressing the people in the channel. Anyhow. Thank you. Tienen que comparar lo que hace Israel y lo que hacen los enemigos de Israel. Ya les he dicho muchas veces que cuando los enemigos de Israel aparecen, es que no crece ni la hierba. Comparen esto, compárenlo y les vamos a mostrar imágenes. Y esto es en lo que se esfuerza Israel. Israel no se esfuerza en hacer mal, sino en hacer bien para todos, para su propia gente. ¿Quién no le gusta vivir tranquilamente con sus familias, proyectar un futuro para sus hijos? Y eso es lo que no le dejan a Israel. Por favor, apoyen a Israel, estén a su lado y estén compartiendo lo que verdaderamente es Israel. Muchísimas gracias por estar a nuestro lado, por formar parte de esta retaguardia espiritual de las FDI y sigan orando por cada una de las familias que componen el Estado de Israel. Muchísimas gracias. Esta es la universidad, una parte, están en construcción, todavía, bueno, no, la universidad no, está dando clases, ahora mismo no, evidentemente, ¿no? Pero me refiero que aquí hay mucha construcción que se está haciendo, como ustedes pueden ver. Es una zona, como le digo, dentro de ese concepto tan denostado como si fuera algo malo, que es lo más bonito también que se puede ver, que es Judea y Samaria. Estamos paseando, estamos recorriendo las instalaciones de esta universidad en diferentes aspectos. Aquí vemos a doña Isabel, a don Marcos, a su hijo, que nos está llevando haciendo una especie de tour. Esto es un tour realmente, donde por lo general no vienen los turistas, claro, es otra cosa. Esto es mucho más interno, pero creo que es importante también ver este aspecto de Israel, que muchas veces lo tenemos desconocido. Evidentemente está desconocido porque los medios de comunicación no hablan de esto. Hablan de la guerra, hablan de los conflictos, que hay que hablar de ellos, o sea, no es que no se hable, hay que hablar de ellos. Y nosotros hablamos de ello, como todos ustedes saben. Pero también hay que ver este aspecto, el aspecto cultural, el aspecto de la enseñanza, el aspecto de lo que significa un país en auge, que Israel está en auge, pase lo que pase, digan lo que digan la guerra, Israel está en auge. Bueno, estas son las imágenes en esta parte de la universidad en Judea y Samaria. Mire, estamos en la zona fronteriza, hemos dicho muy cerca, estaba comentando don Marcos hace un momentito, muy cerca realmente del Mar Muerto, muy cerca de Jordania, porque saben ustedes que el Mar Muerto hace también frontera con Jordania a un lado y con Israel al otro. Por tanto, estamos en una zona muy importante y además, como les hemos dicho hace un momentito, y las imágenes que están viendo, es que es una zona en construcción, no digo nueva, pero prácticamente nueva, que se está construyendo. Hemos estado en la universidad, hemos estado viendo el exterior de la universidad, también está en construcción muchas partes y estamos impresionados porque estamos en un lugar que no es muy, evidentemente, no es visitable en el sentido estricto de la palabra. Los turistas no suelen venir aquí, sí que está usted viendo imágenes que por lo general pues no son las que nos presentan en los medios de comunicación,
Pero aquí en Labranza TV informamos con devoción por la verdad, y no se les olvide una cosa, que en vivo o en diferido, en Judea o en Samaria, ustedes son los preferidos. Un fuerte abrazo para todos. Lo que vamos a ver ahora es, seguimos en Judea y en Samaria, pero lo que estamos viendo ahora es si nosotros trazamos una línea recta aquí, vamos hacia Jordania. Esto que ven dentro, esto que ven aquí es la bolsa de Judea y Samaria que va, como les repetí antes, desde el mar hacia Jordania. Esto donde nosotros estamos ahora mismo, antes de la guerra del 67, era Jordania. La guerra del 67, esta parte se conquistó para separar a los jordanos, tener un buffer, tener una zona para poder defenderse que antes no la había. Entonces, esto es Judea y Samaria, y el sitio donde podemos llegar de aquí a 40 kilómetros es el Mar Muerto, y después del Mar Muerto lo que hay, que el Mar Muerto está dividido por el centro en dos partes, la parte israelí y la parte jordana. O sea que estamos muy cerca de Jordania ahora mismo. אוקיי, משה, אנחנו רוצים לדעת בדיוק איפה שאנחנו נמצאים, מפני שאתה מכיר את המקום, מפני שאתה למדת במקום, מה בדיוק זה המקום איפה שאנחנו נמצאים עכשיו, ומה אנחנו רואים בגב שלנו. אז קודם כל חשוב להגיד שאריאל זה אחד הערים הכי גדולות בשומרון. יש הרבה ערים בשומרון, אבל כעיר. שאר המקומות זה יכול להיות אנשים שהם מגדירים את זה לא כיישובים, אבל זה באמת היישוב היהודי הכי גדול שנמצא בשומרון. ובעצם מסביב אריאל זה כל הכפרים הערביים. מה שאנחנו יכולים לראות, למשל, כל האזור הזה זה כפר יסוף, נופי נחמיה שזה יישוב יהודי, וככל שאנחנו ממשיכים לכיוון ירושלים, יש גם יישובים יהודיים וגם כפרים ערביים. כל העניין של יהודה ושומרון, יש פה הרבה ערבוב של יהודים וערבים, אז הכבישים של היהודים משמשים גם לכבישים של הערבים. גם להגיע למקומות של ערבים צריכים לעבור בכבישים המשותפים האלה, שזה גם נקודות חיכוך בין הערבים ליהודים, שזה יכול להיות בפיגועי טרור, זה יכול להיות בזריקות אבנים, בדברים כאלה. כן. Lo que Moshe está explicando ahora es que nos encontramos en Ariel, y Ariel, como ya hemos contado antes, es la zona más grande que hay dentro de Judea y Samaria. Hay detrás asentamientos judíos en las colinas, como pueden ver. Para llegar ahí hay carreteras que son carreteras que utilizan tanto los árabes como los israelíes. Perdón. Hay carreteras que llegan de aquí a Jerusalén que se utilizan por ambas partes, tanto israelíes como árabes, y son puntos de conflicto, puesto que hay los atentados que escuchan en Judea y Samaria, los apedreamientos que hay de coches, y es debido a esa división que hay, que en realidad no es tal división de que no está separada una cosa con otra, sino que es todo un conjunto dentro de un área que se considera una parte israelí y una parte árabe. Es lo famoso que siempre se ha hablado de la zona A, la zona B y la zona C dentro de Judea y Samaria. Entonces, esta es una zona, desgraciadamente es una zona conflictiva, puesto que los árabes no quieren vivir de ninguna forma con los israelíes en lo que es Judea y Samaria, y es por eso que hay tanto conflicto y tanto atentado y tanto apedreamiento. En fin, esta es la realidad de Israel el día a día.
Lo que estamos viendo ahora es parte de Ariel, y lo que están viendo al fondo, donde ilumina el sol, eso ya es Israel. Es parte, a la parte de la izquierda, al fondo del todo, lo que ven es Tel Aviv. No sé si podrán apreciar todos esos edificios altos que se ven. Eso es ya Tel Aviv. O sea, ya ven que lo que separa un sitio de otro es nada, ¿no? O sea, relativamente muy cerca. Pero de aquí vemos perfectamente lo que es Judea y Samaria, lo que es este asentamiento de Ariel y cuán cerca estamos de lo que es Tel Aviv. Estimados amigos, estamos saliendo de esta parte de Judea y Samaria, de este lugar tan impresionante. Mire, la temperatura es agradable, está con nubes, no hay un sol pleno, pero a mí me encanta esta temperatura. Yo lo digo de verdad, prefiero esto que no el sol. Y bueno, pues como ustedes pueden ver, es un sitio fantástico para vivir. Está un poquito alejado de lo que sería el centro de Israel, lo que entendemos como centro, pero oiga, esto es fantástico, ¿eh? Ya le digo que se está oyendo por aquí voces que no quiero nombrar, que se quiere venir a vivir aquí, están diciendo, no estoy seguro, pero bueno, todo es posible. Al que cree, todo le es posible, recuérdelo. Estimados amigos, estamos recorriendo Judea y Samaria. No se le olvide nunca, cuando usted le hablen, le pregunten, oiga, esa parte, ¿eso qué era Cisjordania? ¿Qué es eso? No sabemos, porque incluso hemos preguntado aquí en Israel qué era eso de Cisjordania. Oiga, ni se saben lo que es, no saben lo que es. ¿Por qué? Porque aquí se habla de Judea y Samaria. Mire qué edificios más bonitos realmente. Mire qué imágenes, mire. No estamos en Suiza, no, estamos en Judea y Samaria. Hola, ¿qué tal amigos del canal? Espero se encuentren bien. Hoy les quiero hablar sobre el tema de lo que se está discutiendo y se está hablando y han salido noticias hoy sobre el tema de los rehenes. Según se comenta, el alto el fuego y el acuerdo sobre rehenes está al borde de un acuerdo. El diario libanés Al-Akbar informó el viernes por la mañana sobre la aceleración de las negociaciones para un acuerdo de liberación de rehenes y un alto el fuego en Gaza. Tengan en cuenta que esto es un periódico libanés. Según fuentes egipcias citadas en el artículo, un acuerdo está al alcance. Sin embargo, el informe señala que las conversaciones diplomáticas y de inteligencia aún no han producido un avance tangible dentro del terreno. El periódico afiliado a Hezbollah afirmó que Turquía también está desempeñando un papel claro en las conversaciones. Esto no me cabe duda que también es así. En los últimos 2 días, fuentes egipcias informaron o han informado de avances atribuyéndolos al aumento de presión el gobierno israelí desde diversas fuentes. En consecuencia, el Cairo cree que una pausa en los combates en Gaza podría impulsar la reanudación de las conversaciones sobre la normalización entre Israel y Arabia Saudita. Mientras tanto, se informa que los canales de comunicación para un acuerdo de alto el fuego se han estrechado, o sea, hay muchas más negociaciones. Según una fuente egipcia, la visita del enviado estadounidense Steve Witkoff aportó elementos constructivos, incluidas las negociaciones que comenzaron el jueves y que continuarán el día de hoy. El marco actual ha cobrado fuerza debido a la comprensión de que es imposible poner fin a la guerra en Gaza y asegurar la liberación de todos los rehenes y obligar a Hamás a renunciar a su control y desarme simultáneamente. El plan vincula la liberación parcial de rehenes con fase provisional a un acuerdo regional más amplio
lo que el expresidente estadounidense Donald Trump, o el presidente Donald Trump, según se informa, busca un gran acuerdo en Oriente Medio, que fue su idea en su primera cadencia. El acuerdo regional abarca la normalización de relaciones entre Israel y Arabia Saudita, así como la participación en la reconstrucción del Líbano y potencialmente de Siria. También incluye un marco para la reanudación del diálogo político con el fin de resolver la cuestión palestina. Trump abordó el tema de los rehenes en la apertura de una reunión de gabinete en Washington, declarando que estamos cada vez más cerca de traer a los rehenes a casa. Estamos avanzando. Estamos en contacto con Israel, en contacto con Hamas. Es un grupo, según dice el presidente norteamericano, repugnante. Estamos cada vez más cerca de traerlos a casa. Algunos han regresado en muy mal estado, otros en mejor estado, pero todos quedarán con secuelas mentales. Anteriormente, el ministro de Asuntos Exteriores egipcio, Badr Abdel Attai, confirmó que El Cairo había presentado recientemente una propuesta para un acuerdo sobre rehenes y un alto el fuego que se encuentra actualmente en consulta. Medios árabes informaron que la oferta incluye la liberación de 8 rehenes a cambio de un alto el fuego de entre 40 y 70 días, lo cual me resulta muy difícil que Israel vaya a aceptar esta terminología. Los esfuerzos de Egipto por formular un acuerdo provisional han fracasado hasta la fecha debido a la negativa de Hamás a aceptar cualquier acuerdo que carezca de lo que consideran un horizonte político en concreto, cualquier plan que lo derroque o que no logre poner fin a la guerra, incluida la retirada completa israelí. Estados Unidos propone ahora una vía ligeramente diferente: la liberación de 1/3 de los rehenes vivos y la mitad de los cadáveres, una proporción más generosa para la liberación de terroristas. La reanudación de la entrega de ayuda a través de organizaciones internacionales y un alto el fuego durante el cual se llevarían a cabo negociaciones. Se espera que estas negociaciones incluyan debates sobre un marco político a largo plazo y no se ha descartado de ninguna forma la posible participación política de Hamás. Por consiguiente, miren, aquí hablan todos los periódicos árabes, hablan periódicos del Líbano, hablan los periódicos de Egipto, pero yo creo, os recuerdo, que en lo que les he comentado no ha hablado ningún periódico israelí, ni ningún político israelí. Por consiguiente, miren, ¿qué quiere que les diga? Esta va y ven de noticias de que ahora sí, de que ahora estamos negociando, de que estamos muy cerca, esta historia la hemos escuchado muchísimas veces. Lo único que podía destacar es que el enviado de Estados Unidos, el señor Witkoff, está en la zona y está negociando y es, desde mi punto de vista, la persona que puede traer un acuerdo parcial para liberar a un número de rehenes. Por consiguiente, esta es la situación hoy en día, en este momento, en el día 11 de abril. Veremos a ver qué pasa. Y hablando del día 11 de abril, hoy les quiero comentar que mañana, día 12, empieza la Pascua judía. Desde el Himalaya hasta Perú, este Seder, que es la primera noche de Pascua, no nos olvidaremos a ningún judío antes de la Pascua judía. Todas las comunidades del mundo se preparan para un Seder, que es la noche de la Pascua, comunitarios a gran escala que se espera atraigan a cientos de miles de participantes, incluidos muchos israelíes.
Se estima que se celebrarán unos 10.000 seder públicos en 350 ciudades de todo el mundo. Los preparativos de la Pascua llevan meses en marcha y hace 2 meses comenzaron los esfuerzos logísticos para transportar matzá, que es el pan ácimo que se come en la Pascua, el pan que no dio tiempo a fermentar. Tengan en cuenta que la Pascua que celebramos ahora se llama Pesaj y es la Pascua donde celebramos la salida de la salida de Egipto, de tantos años de cautiverio. Entonces, el Seder que les estoy comentando es la primera noche de Pascua, que dura 7 días. Y aquí es donde se leen una escritura sobre lo que el pueblo judío pasó durante los años en Egipto y la libertad que tomamos en Egipto. Hay emisarios judíos que se llaman de una organización que se llama Chabad, que es una organización religiosa, que ellos organizan los eventos en lugares que van desde grandes ciudades hasta zonas muy remotas del mundo, algunos de los cuales acogen multitudes excepcionalmente grandes. Verán, en Tailandia, por ejemplo, se espera que los Seder atraigan a un total de 12.500 participantes. El Seder más grande del mundo tendrá lugar en Katmandú, donde se han inscrito 2.500 mochileros. Será presidido por los emisarios de Chabad, por esta organización, y se celebrará otro Seder para 300 viajeros en Pokhara, también en el mismo país, para que los organizadores pero los organizadores llaman el Seder más emotivo, tendrá lugar en la aldea Himalaya de Manang, a una altitud de unos 3.500 metros, donde se espera la participación de unos 100 excursionistas. No olvidaremos a ningún judío, dijeron en Chabad. Los 3 Seder que estamos organizando recordaremos a los rehenes y a los heridos y rezaremos por todos ellos. Y que ojalá en esta noche de Pascua vuelvan o se liberen a todos los rehenes. Eso es lo que pedimos con todas nuestras fuerzas al Creador para que liberen a los rehenes. Nada más por el día de hoy. Es viernes. Les deseo Shabbat Shalom y a todas las personas que profesen la religión judía desde aquí, desde Israel, y para los que nos ven en Israel, Chag Pesach Kasher Besameach. Nada más, mi nombre es Marcos Barchilón, les hablo desde Israel para LTV.